Sí, doctor, normal. Normal. Ya, excelente, ya, comenzamos. Vamos a hablar de lo que es injuria renal aguda, ¿ok? Ujú. Ok, comenzamos. En injuria renal aguda tenemos que definir muchos aspectos. Acá lo más importante es tomar en consideración que la injuria renal aguda es un proceso que se da en horas o días. Es más, la categorización que se le da es de un lapso de 7 días. En algunas bibliografías se habla hasta 14 días, ¿eh? Y esto normalmente se da ya en riñones que están, digamos, como el de ustedes, ¿eh? Sin patología, o riñones que ya tienen un daño específico, ¿eh? Por ejemplo, puede ser un diabético en estadio 3 de nefropatía diabética, que tenga pues una caída de la tasa de filtración, ¿no? Esta elevación de la creatinina normalmente se corresponde a un aumento de 0,3 miligramos por decilitro, así como hablaban en el síndrome hepatorrenal, ¿eh? Esta definición de 0,3 miligramos por decilitro se aplica prácticamente para cualquier injuria aguda que sea específicamente, pues, de tipo intrínseco, ¿eh? Entonces, también se habla del incremento del 50% de la creatinina basal, que es otro parámetro muy importante. Ejemplo, hoy ya tienes 1 de creatinina, mañana tienes 2, ya hay un incremento acelerado de la creatinina. Así como si hoy día tienes 0,7 de creatinina y mañana tienes ya 1,1, ya superó el 0,3, ya es una injuria renal, pese a que está dentro de parámetros normales, ¿no? Y el descenso de la diuresis, que normalmente es menos de 0,5 mililitros por 6 horas. Entonces, esta definición es muy importante, ya que esta definición la da pues la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Y también está en CADIGO, ¿eh? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar previamente es de que hablemos de esta clasificación funcional de la injuria renal aguda. Tenemos esta clasificación AKIN o CADIGO, que es casi similar, y la de Rifle, ¿eh? Fíjense, aquí están el acróstico de Rifle, R-I-F-L-E, entonces Rifle. Esto nos da un valor un poco más alto, ya que es el que nos agarra algunos aspectos, ¿eh? Como es el gasto urinario, la tasa de filtración glomerular y la elevación de la creatinina. Ahora fíjense, CADIGO 1, 2, 3 o AKIN 1, 2, 3 característicamente tienen pues esta definición, ¿no? Aquí uno, cuando el valor de la creatinina se eleva de 1,5 a 1,9, o por lo menos supera este 0,3 que está en la definición de la OMS. Ahora, sobre la línea base que habitualmente le llamamos nosotros creatinina basal, asociado a un flujo urinario menor a 0,5 mililitros kilogramo hora, para los que traten de entender, por ejemplo, si pesa un niño de 10 kilos, 10 por 0,5, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicos? ¿Están ahí? Delegada, ¿estás ahí? Así, doctor. No, mejor más adelante hacemos las prácticas. Ya, digamos un paciente que pesa 60 entre, digamos, 24 horas, vamos a hacer 28, y que orine más o menos este, 100 mililitros, prácticamente está en 0,28 y está caído. Entonces, 100 mililitros en 24 horas sí es muy bajo, ¿eh? Entonces, ese valor ya nos indica que puede estar en aquí 1, ¿eh? Aquí 2 ya vamos a ver que el perfil es de 2 a 2,9, más o menos sobre la línea basal, pero el gasto urinario, que era muy bajo, ya se extiende por lo menos más de 12 horas. Y aquí 3 es prácticamente 3 veces el valor basal,
o una creatinina de 4 miligramos, mayor a 4. Entonces acá sí ya hay mucha tendencia a inicio de terapia de reemplazo renal. Lo que lo caracteriza al AQI3 o CADIGO3 es que ya está en estado de anuria, menor de 0,3 mililitros por kilogramo por hora en 24 horas. Entonces, es muy simple acá. Igual R de rifle, I de rifle, F de rifle. Entonces, acá lo único que se aumenta es, en rifle, es la caída del gasto cardíaco. Digo, del gasto urinario. La tasa de filtración, prácticamente. La tasa de filtración acá cae un 25%, acá cae un 50%, y cuando es F, cae un 75%. Entonces, eso nos define rifle. Ahora, rifle característicamente en la L de rifle, en la pérdida, es lo que nosotros llamamos como injuria renal subaguda. Normalmente aquella injuria que es mayor a un mes, pero menor de 3 meses. Es la única que tiene esta definición de injuria subaguda, una injuria renal que se mantiene más de 2 semanas, ya es subaguda. Y finalmente la E de estadio final, cuando ya es más de 3 meses. Esta injuria renal aguda nosotros tenemos que tratar de tener este tipo de definición, y es muy importante que la gravedad del AQI, en este caso mayor AQI, peor supervivencia. Hay algunos estudios que indican que tener solo injuria renal aguda aumenta hasta 10 veces la probabilidad de muerte de un paciente crítico, por lo cual hay que tomar en consideración este proceso. Ahora, ya hemos hablado de los marcadores, ya en exceso, la urea, la creatinina. De estos marcadores nosotros tenemos que definir que la creatinina, pues, que da esta producción constante, que también entró en el examen, es de 15 a 25 miligramos por kilogramo por día, y en mujeres es de 10 a 15, en algunos hasta 18 puede subir. Es la producción, pues, constante que nuestro cuerpo metaboliza. Lo bueno es que este metabolito, pues, al filtrarse y secretarse un 15%, aparentemente con este fenómeno que da, pues es compensatorio como un metabolito para poder medir la tasa de filtración glomerular. Y mucho depende de su concentración, pues, del filtrado glomerular y de la secreción. Esta secreción normalmente aumenta a veces en algunos estados de injuria renal hasta un 30%, y hay algunos medicamentos que bloquean esta secreción tubular de creatinina. Prácticamente para efectos del cálculo de Clarence de creatinina, ya sabemos, ¿no es cierto? Creatinina en orina sobre creatinina plasmática por volumen urinario. Es lo clásico, también entra en el examen. Entonces, el factor de una injuria renal aguda cabe específicamente en el sentido de que, así como hay marcadores cardíacos, nosotros tenemos estos marcadores urinarios. Hay algunas proteínas que son filtradas y no reabsorbidas. Dentro de esto podemos nosotros dosar, como es la cistatina C o la beta-2 microlobulina, muy importante. Y de estas proteínas, pues, resultan, pues, un metabolito específico para poder medir la tasa de filtración. Así como han estado hablando de algunas proteínas tubulares sobreexpresadas, como es eh, lipocarina asociada a gelatinasa y las moléculas quime, muy importantes. Y también tenemos las proteínas tubulares liberadas por la célula. En este caso, como es la N-acetilbeta-glucosamidasa, la NAG. En algunos casos también podemos aplicar lo que son los marcadores inflamatorios liberados como la interleuquina 18. Entonces, actualmente, todos estos marcadores nos permiten, pues, tener un claro ejemplo de un daño renal agudo en tiempo real, no virtual, hasta 48 a 72 horas para poder diagnosticar. Acá nosotros lo que nos importa es de que tengamos que diferenciar algunas características. Lo más importante acá es, por ejemplo, que hay algunos estados de riesgo que nos van a generar eh, mayor prevalencia de la injuria renal aguda, y están las comorbilidades. Por ejemplo,
En la edad, una persona de 90 años, pues tiene mayor riesgo de generar una injuria renal aguda. Es pacientes simplemente tienen una deshidratación, ya hacen injuria renal aguda. Pacientes con insuficiencia cardíaca, igual, su fracción de eyección cae y esto genera pues una hipoperfusión renal. Pacientes con enfermedad renal crónica, es lógico que si está en un estadio 3 y tiene una injuria renal sobrealargada, no puede ser por una diarrea, deshidratación, náuseas, vómitos o finalmente un nefrotóxico, hace que la función renal pues caiga precipitadamente. Pacientes con diabetes mellitus que en cierto grado tal vez son mal controlados o tienen un estadiaje más avanzado de nefropatía diabética, van a tener un riesgo más acelerado. Entonces, este riesgo aumentado, pues nosotros tenemos que evaluarlo previamente. Ejemplo, si ustedes van a hospitalización y en hospitalización observan que hay un paciente que, digamos, tiene una neumonía y ahí tiene 90 años, ustedes van a indicar, ah, mira, esa neumonía va a hacer que el paciente hiperventile más. O sea, al hiperventilar va a haber mm, mayor pérdidas respiratorias de agua. Hay más riesgo de que este paciente requiera más volumen de agua según la necesidad calórica que gaste el paciente. Entonces ahí tienen que estar vigilando y tratar de evitar que ese gasto calórico por la sepsis pues se consuma. Y en ahí uno ya percibe y dice, ah, no, este paciente tiene alto riesgo de desarrollar injuria renal aguda. Entonces ahí van los casos clínicos de los exámenes, pues, cuando se les da este tipo de pistas. Ustedes tienen que estar atentos. Normalmente inicia como una lesión, con una caída de la filtración glomerular y finalmente pues con ya el daño intrínseco que es la necrosis tubular aguda, propiamente dicha. Lo que nosotros tenemos que definir es que esta alteración o lesión renal podamos descartar lo más antes posible para poder evitar la progresión normal o la historia natural de la injuria que va a acabar con la muerte específicamente pues del paciente a expensas de la muerte celular a nivel tubular. Para evitar todo eso tenemos que ver la incidencia que hay en esta población. Por ejemplo, la injuria renal aguda es muy frecuente donde la más alta tasa de incidencia la tienen cuidados intensivos, ¿no? 10 a 30%. De la comunidad es mínima, ¿eh? Acá puedes tener un paciente pues, que venga tal vez, no sé, que venga con un accidente de tránsito, pérdida de sangre, que es, que es agudo y aparatoso. En la hospitalización también se ve de forma moderada, en un 2 a 15%, dependiendo del estado de pérdida calórica, como les decía, que finalmente cuando uno pierde calorías, pues pierde agua también. Acuérdense, por cada gramo de calorías se pierde 1 grado centígrado. O digo, por cada pérdida de temperatura de 1 grado centígrado se pierde una kilocaloría y a partir de 1 kilocaloría se consume 1 gramo de agua. Las causas habitualmente son variables pre, post y intra. Así como en la comunidad existe eso, acuérdense que a nivel hospitalario, pues normalmente todo comienza por una prerrenal, en este caso es falta de líquido. Y en la UCI es multifactorial, ¿eh? ¿Por qué? Porque la falla multiorgánica es variable, puede ser una hipoperfusión sistémica. El pronóstico es muy malo, como les decía, hasta 10 veces incremento de la mortalidad en cuidados intensivos, y la supervivencia lógicamente es menor en áreas críticas, a diferencia de problemas de la comunidad. Acá, por ejemplo, puede ser un niño tal vez que le ha mordido un Loxoceles y finalmente ha generado pues una toxicidad sistémica. Tienen que ponerse a pensar que los casos clínicos son variables, ¿eh? Ahora, hay factores de riesgos, de los que más nos importan son los modificables, ¿eh? Porque los no modificables, pues nosotros no podemos hacer mucho, ya el paciente vive con esas condiciones, pero de los modificables, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene anemia, lógico que mayor hipoperfusión, o sea, caída de la tasa de filtración, mayor hipoxemia va a hacer que haya mayor lesión renal. Igualmente con los otros ejemplos, ¿eh?
Otro, por ejemplo, contraste iodado. Si sé que tengo un paciente mayor de 80 años y sé que su tasa de filtración es baja, simplemente por envejecimiento, entonces tengo mayor riesgo a generar injuria renal aguda si yo le pongo contraste. Igualmente, por fármacos, ¿eh? Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que la mayoría de medicamentos dentro de semiología renal son pues recalculados, ¿eh? Según su tasa de filtración. Entonces, si yo tengo una persona que tiene pues condicionamientos de enfermedad renal crónica estadio 3, no le saco la dosis de un carbapenem, por ejemplo, yo lo único que voy a hacer que ese antibiótico que está usándose tenga un efecto tóxico para el paciente. Entonces, tenemos que nosotros ponernos a pensar que todos estos elementos modificables podemos nosotros mejorar y cambiar, ¿eh? Esa clasificación del tipo de injuria renal que nosotros tengamos, pues, esta es un tipo de clasificación que se da por las estructuras dañadas, ¿eh? Un ejemplo, una etiología de daño prerrenal, una etiología de daño posrenal y una etiología de daño parenquimal son pues variables, ¿eh? Ejemplo, una prerrenal, lo clásico, pérdida, digamos, sanguínea, una hipoperfusión porque ha perdido sangre. Una intrínseca, que habitualmente la mayoría de casos prerrenales son las que acaban con ya lesión del parénquima, está definida por la necrosis tubular aguda. Y una posrenal, pues procesos de obstrucción, ¿eh? Clásicamente tenemos desde lo que es el sistema el sistema colector de orina hasta lo que es la uretra. Acá nosotros podemos ver algunos ejemplos y fíjense las causas. ¿Dónde está la mayor causa? En las prerrenales, donde podemos modificar nosotros varios aspectos, cambiar antes de que llegue a un estado intrínseco. Entonces, lo que tenemos que hacer es actuar acá. Paciente que viene con hipovolemia, pues tengo que reponer lo más antes posible. Paciente que tiene un gasto cardíaco bajo, tengo que compensar con medicamentos antes de que caiga la tasa de filtración. Igualmente ocurre con todos estos grupos de medicamentos que se aplican, que pueden generar un daño citotóxico directo. En la intrínseca tenemos, ¿sí? ¿Qué pasó? En la intrínseca, ¿se escucha, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Por si se escucha. ¿Qué pasó? ¿Quién está gimiendo? ¿Cuál de tus compañeros está? Que apague su audio, por favor. En la intrínseca tenemos tres aspectos que tenemos que hablar nosotros. Primero es el glomérulo, luego es el túbulo intersticio y la zona vascular. Entonces, acá ya son patologías propiamente de riñón, ¿eh? Por ejemplo, a nivel glomerular, nosotros podemos tener una nefritis, una glomerulopatía, que ya lo vimos, ¿eh? A nivel de túbulo intersticial hay múltiples causas, miren, fíjense, isquémica, séptica, toxinas. Y a nivel vascular, pues tenemos igual algunas patologías como el síndrome urémico hemolítico, ¿eh? Entonces, de la parte intrínseca de las causas, hay un gran porcentaje, digamos, como ese infección séptico que a veces corresponde a una prerrenal, que tenemos que estar atentos a que no se genere. Y la porrenal es el que tiene menor grado, ya que este es más evidente por la distensión vesical o distensión a nivel renal, una hidronefrosis o también distensión o un reflujo a nivel ureteral, ¿eh? Todo lo que habitualmente pues genera. Hasta puede acá darse el caso que hay una obstrucción aguda por coágulos, ¿eh? En algunos pacientes posoperados de hiperplasia prostática. El, el hecho de que nosotros veamos esta insuficiencia prerrenal, tenemos que ponernos a pensar algunos aspectos. Hay una hipovolemia verdadera, una caída porque no hay líquido. Hay una hipovolemia efectiva, en este caso pues hay patologías que condicionan a hipovolemia persistente, como es un síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca. Hay una vasoconstricción renal, como ya han hablado sus compañeros, como el hepato renal, hay un estado de aumento de la resistencia periférica, o simplemente una alteración de las respuestas adaptativas renales, que pueden estar relacionados pues a algunos medicamentos, uso de AINES o YECAS. Entonces,
Los AINES, YECAS y ARAS habitualmente no son elementos que podamos usar óptimamente en un paciente que tiene injuria renal aguda. Hay que tratar de evitarlo. Eh, esta ira parenquimatosa, tenemos que en nosotros tiene que reflejarse por lo menos el hecho de que cuando es parenquimatosa es, digamos, una etiología primaria. ¿Qué es una etiología primaria? Una etiología primaria es que ha nacido, se ha creado finalmente esta patología en la parte renal, en los tres aspectos que dice, glomérulo, túbulo intersticio o vascular. Eso tiene que estar en su cabeza. Y para poder nosotros definir todo eso, nosotros tenemos que llevar, digamos, a un extremo en, digamos, en pensar, en tratar de deducir qué es lo que está ocurriendo. Ejemplo, de pronto dicen un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y empezó a tener pues una fibrilación auricular. Saben que en fibrilación auricular se manda coágulos a nivel de las orejuelas y estos finalmente se disparan a nivel sistémico. ¿Eh? Entonces tú dices, ah, mira, que de pronto tengo una caída de la tasa de filtración glomerular, tengo un aspecto de hipercoagulidad, formación de coágulos y puede dañar lo que es el sistema arterial pues, de nuestro riñón. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar y decir, ¿habrá alguna oclusión arterial renal? O de pronto ocurre otro aspecto más interesante como es el de pacientes que tengan, por ejemplo, estados de vasculitis, una microangiopatía trombótica, una vasculitis de vaso pequeño, ya estemos identificando nosotros ya en otro aspecto, una biopsia puede ser, o clínica de las vasculitis, o finalmente, pues, nosotros podemos ver que haya un compromiso más sistémico por una microangiopatía trombótica, tenemos que estar ya deduciendo el efecto que ocurre en la parte renal. Entonces, cuando nosotros ya observamos que no solamente son los condicionantes o enfermedades, sino hay otro gran grupo que son los fármacos, fíjense cómo estos elementos puedan generar pues hasta dos, por ejemplo, hasta 2.1 veces la injuria renal aguda. Hay otros que puedan, por ejemplo, o generar mayores niveles. Por ejemplo, el uso de la vancomicina aumenta, al ser un nefrotóxico específico de riñón, aumenta el nivel pues, de mayor incidencia de injuria renal aguda. Todos estos, aquí están las YECAS también, ¿no? Cuando ya tenemos cirugías cardíacas. ¿Eh? Ya entendemos en algunos estados, pues, como son los inhibidores de bomba de protones, porque pueden generar una nefritis intersticial, también tiene un rango un poco elevado para la generación de injuria renal aguda. No solo son los únicos, hay múltiples medicamentos. Acá, por ejemplo, en la injuria renal aguda, tenemos que ver si es de tipo citotóxica o isquémica. ¿Por qué? Porque hay daño directo citotóxico de la célula tubular o finalmente un daño indirecto por la pérdida del flujo sanguíneo a nivel tubular. Algo que siempre les hago recordar a ustedes, chicos, es de que saben que el flujo sanguíneo que se da a nivel tubular es dependiente de quién, de la arteriola eferente, que va por sus túbulos, digo, de la arteria deferente, el lecho capilar peritubular es el que finalmente va a ser el que irrigue, oxigene, alimente, en otras palabras, estas células tubulares. Entonces, de la parte isquémica nos importa mucho lo que es la hemodinamia renal. De esta hemodinamia renal nosotros tenemos que deducir que la zona medular, pues, que habitualmente pues, es la zona que, digamos, tiene menos glomérulos, recibe un 10% de flujo sanguíneo. Acá hay tensiones de oxígeno bajas y finalmente consume grandes cantidades de oxígeno. ¿Por qué? Porque acá hay muchos transportadores. Entonces, tenemos nosotros que observar que finalmente, si nosotros tenemos un daño de la hemodinamia, vamos a ocasionar una NOx a nivel tubular. Es lo más importante que ustedes tienen que definir. Hay algunos estados en los cuales tenemos que observar, como es, por ejemplo, la autorregulación de la perfusión renal. Saben que mínimamente debe haber una presión arterial media mayor a 65. Por ejemplo, se recomienda de 65 a 70 que la PAM debería estar
en ese rango para evitar pues que haya una hipoperfusión renal. Si no es el caso, pues podemos usar vasopresores para poder mejorar esta PAM. Si no mejoramos esta presión arterial media, imagínense si esto ocurre a nivel de la arteriola, digo de la arteria renal, ¿cómo es posible que nosotros no sepamos que dentro del circuito de circulación a nivel renal, si a nivel de la arteria renal cae esta PAM, no se imaginan ustedes cómo sería a nivel de las arcuatas o finalmente a nivel de la arteriola aferente? Hay mucha repercusión si nosotros no tenemos una autorregulación de la perfusión renal óptima. Entonces, tenemos que ver un poquito más allá respecto al qué es lo que ocurre realmente con estos elementos, ¿eh? Por ejemplo, en una situación normal, pues esta arteriola aferente y deferente tienen mecanismos de autorregulación que van a generar pues que la presión de perfusión sea óptima, pero tenemos algunos aspectos, por ejemplo, de una presión de perfusión reducida. O sea, en este caso podemos usar nosotros, eh, por ejemplo, incrementar lo que es el uso de prostaglandinas y generando una vasodilatación, ¿eh? Este mecanismo de vasodilatación va a hacer que en nuestro caso, pues, tengamos un elemento óptimo frente a una respuesta, a una caída de esa perfusión. Sería lo más óptimo, ¿eh? Si hay una caída de perfusión, lo más óptimo es que haya una vasodilatación. ¿Para qué? Para que haya mayor flujo sanguíneo en nuestra arteriola aferente y esa presión se mantenga a expensas de, que, de reducir lo que es la presión de la arteriola eferente. Eso nos va a ayudar pues que esta presión de perfusión se mantenga en el tiempo, ¿eh? Pero tenemos algunos aspectos, ¿eh? Que si esa presión de perfusión reducida nosotros aumentamos un AINE, ya dijimos qué es lo que hacen los AINES. Entonces, tiene un efecto prácticamente contrario a lo que es ese efecto de la prostaglandina. Entonces vamos a reducir lo que es el flujo a nivel sanguíneo. Entonces cae la tasa de filtración. Por más que quisiéramos incrementar lo que es la resistencia de la arteriola deferente, no vamos a tener un buen efecto. Va a caer esa tasa porque ya estamos cerrando nuestra arteriola, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo si nosotros usamos lo que es yicas o aras. Lo que les decía, hay que evitar esos dos elementos. ¿Por qué? Porque habitualmente si yo tengo un incremento de lo que es la vasodilatación de la arteriola eferente, para poder mantener lo que es la presión de perfusión, y el efecto que quiero es que se reduzca la arteriola eferente para poder mantener esa presión hacia los túbulos. Cuando yo uso yecas y aras, contrapongo eso. Abro acá y prácticamente la sangre pasa directamente a la circulación peritubular y acá cae. Entonces, finalmente acá, al caer la tasa de filtración, se genera pues lo que es la injuria renal. Entonces, en su fisiopatología de una aquí propiamente dicho, una injuria renal aguda, esta que nosotros llamamos la intrínseca, se da por una isquemia celular tubular. Esta isquemia va a generar pues una caída de la formación de energía y esto va a hacer apoptosis y liberación de estos cuerpos apoptóticos, que nos va a translocar en un proceso inflamatorio y lesión endotelial continua. Lo que nosotros tenemos que observar dentro de lo que es la fisiopatología de la injuria renal aguda, prácticamente es este cuadrito, ¿eh? Acuérdense que ya les dije que hay una tasa de filtración al 100%. Tenemos un efecto prerrenal. Fíjense, en un efecto prerrenal todavía tenemos las uniones de la célula a nivel basal, las intercelulares, tenemos las vellosidades, pues, que hay a nivel de la célula tubular. Es un epitelio, pues, prácticamente indeleble, normal. Pero cuando empieza a iniciar, pues, lo que es la persistencia del daño, la noxa, a expensas de, puede ser hipoxia, obstrucción, inflamación y coagulación, empiezan a perderse esas uniones intercelulares y esas uniones a nivel de la membrana basal, así como hay pérdida de los microbilis o finalmente llamado lo que es exfoliación. Esto va a hacer que
pierdan su funcionalidad las células tubulares y se extiende el daño y la lesión. Fíjense cómo vuelan nuestras células tubulares. Estas células tubulares finalmente van a generar una obstrucción. Son detritus celulares que van a obstruir la luz tubular y va a generar la necrosis tubular una obstrucción. Entonces, habitualmente lo que queremos nosotros es, en esta etapa que ha caído la función renal, fíjense cómo la tasa de filtración se ha ido de pique al tercer día, tenemos acá justamente tratar de dar un reemplazo. Nosotros podemos tener acá aquí 1, aquí 2, pero si le haga aquí 3, ya tenemos que tratar un tipo de mantenimiento que nuestro cuerpo tiene que realizar, que es tratar de generar un proceso de desdiferenciación, migración y proliferación. O sea, tratar de reparar lo que estaba dañado. Acá es donde justamente la hemodiálisis trabaja, haciendo el reemplazo renal y creando que nuestro cuerpo pues tenga los mecanismos óptimos para poder mantener, digamos, por eso es fase de mantenimiento, mantener lo que es las funciones últimas del riñón. Fíjense que una vez que ha pasado séptimo, octavo día, ya nosotros tenemos que empezar a observar que hay un fenómeno de reparación a gran nivel, y acá es donde se da pues la típica fase poliúrica, esta fase poliúrica en la cual nuestro riñón, al no tener pues una diferenciación óptima de funcionabilidad, no va a absorber ni secretar este riñón, simplemente lo que puede hacer, o puede absorber menos, lo que sí va a hacer es secretar, va a eliminar todo. Nuestro paciente empieza a liberar lo que es la orina y empieza a mencionar 1, 2, 3, 4, 5 litros. Vemos la osmolaridad del pH de la orina y también está alterado. Tiene una osmolaridad muy baja y tiene un pH, digamos, muy alto. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra célula tubular está prácticamente desdiferenciada, o sea, no tiene especialización. Hasta que hay una reparación óptima de nuestra célula tubular y vuelva a ser pues la que antiguamente era. Entonces, vemos que el ciclo pues ya se caracteriza cuando hay una rediferenciación, una especialización de la célula tubular y una repolarización de lo que es la membrana celular, así como las uniones intercelulares y a nivel basal. Ese es el fenómeno óptimamente que uno espera dentro de la injuria renal aguda. Entonces, lo que se tiene que hacer es ver cómo es que yo veo a un paciente, cómo es que yo voy a catalogar a un paciente. Si hay un deterioro agudo crónico, muchos de ustedes ven, doctor, tiene creatina 2. Muy bien, ¿y qué efecto causa daño tiene el paciente ahorita? ¿Por qué ha venido a emergencia? No, porque sentía fatigado, ¿no? Ay, con creatina 2 una fatiga, pues verde que sea una aguda, ¿eh? De pronto dicen, doctor, tiene creatina 2. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vino? Doctor, vino porque empezó a tener, pues, no sé, diarreas profusas, 8, 10 diarreas. Ah, tú es un fenómeno de deshidratación con una creatina 2. Lo más probable es que tenga más característicamente un perfil de un daño agudo, ¿eh? Hay que ver también el diagnóstico funcional. Si bien es cierto, la creatinina es muy importante para definir un estadiaje, no es tan bueno como para poder nosotros definir que sea un paciente agudo crónico, porque finalmente tú sacas la tasa de filtración glomerular, que esté en una tasa 30, no significa que sea agudo crónico. Nos ayuda a clasificar, pero no es tanto un diagnóstico pues hecho y derecho como tenemos otras moléculas que nos puedan definir más óptimamente. Hay que ver si según la clasificación prerrenal obstructivo, prerrenal, renal o porrenal es la causa específica del daño, y siempre hay que buscar la etiología, para poder tratar de resolver. Entonces, este abordaje pues nos permite a nosotros tener una buena historia clínica donde se enmarquen los antecedentes propiamente dicho y los factores de riesgo que antes se han descrito, para tener ese perfil de la evaluación de la función renal, ¿eh? Entonces acá nosotros tenemos que tratar de evitar nefrotoxinas, mantener una buena presión y evitar también la exacerbación de la sepsis, ¿eh? Dentro de la exploración es muy importante ver signos de hipoperfusión renal, muy importante, y también hay que ver el balance hídrico, ¿eh?
¿Para qué? Para que nosotros podamos mantener ese tipo de función renal a expensas de un buen gasto urinario. La analítica es clásica, electrolitos y metabolitos de urea, creatinina, ácido úrico. Y lo que hay que hacer, más que todo en el tiempo, es ver esa sobrecarga de volumen que nuestro paciente tiene, asociado pues a alguna enfermedad propiamente de tipo parenquimal primaria, como son los procesos de autoinmunidad. En análisis de orina hay muchos índices que podemos evaluar, pero la cabeza siempre no olvidarse de los cilindros, de los cristales, de las bacterias, que nos va a permitir dar una etiología un poco más sucinta. La ecografía renal ya nos permite ver si hay un componente crónico según el tamaño o la diferenciación córtico-medular. Si se presenta, pues no así, doctor, es agudo, pero nada agudo te va a generar un daño tan severo a nivel parenquimal. En los pacientes con anuria, siempre hay que pensar en una obstrucción, en una rápidamente progresiva, una oclusión de vasos o una necrosis cortical en raras ocasiones. Ahora, en el análisis de orina, a la cabeza, como siempre se les indica a ustedes chicos que deben de tomar en consideración, es estos elementos. Ver cilindros granulosos, gruesos, cilindros leucocitarios, nos da un perfil un poco más estricto de lo que podría ser una etiología de tipo glomerular. Hematíes dismórficos, cilindros hemáticos, sabemos que son característicamente la forma que han tomado a nivel tubular y esto que siempre entra en los exámenes. Una diferenciación según el índice diagnóstico. Les ha preguntado del FENA, se les ha preguntado de lo que es la densidad y tienen que manejar esto en este tema, más todavía para este examen. Ahora, nosotros tenemos que llegar a ese nivel, ¿para qué? Para que nosotros definamos si es una ira prerrenal o ya es una ira establecida. Dentro de la ira establecida, no olvidarse que es la necroestular aguda. La biopsia es otro elemento para poder descartar una etiología intrínseca más específica. Así como los pasos diagnósticos según este flujograma, podemos definir, pues, por ejemplo, una injuria renal aguda, una enfermedad renal crónica, ya con estadio más avanzado, o una injuria renal sobre una enfermedad renal crónica. Son diagnósticos que tenemos que diferenciar para que finalmente, si nosotros llegamos al hecho de que hay una injuria renal aguda según lo que es la OMS, vamos a hacer todo este flujograma de estudio, ver si hay vía dilatada por ecografía o si hay una ecografía normal. Si hay una ecografía normal, hay que ver factores. Si hay factores prerrenales, entonces hay que tratar de compensarlos. Si no hay factores, ya nos ponemos a pensar que puede ser algo, una etiología un poco más compleja. Si nosotros controlamos esos factores prerrenales, entonces, y mejora con el tratamiento, entonces estamos frente a un aquí prerrenal. No avanzó, pues, compensó previamente. Pero si no compensamos, no ha habido mejoría, pues otra vez caemos al grupo de las enfermedades intrínsecas primarias de daño renal. Y acá, si nosotros ya llegamos a descartar todos estos procesos, probablemente nosotros tengamos el hecho de que no haga una necrosis tubular. Pero si nosotros no percibimos el diagnóstico, lo más óptimo es que estemos frente a una necrosis tubular aguda. Las complicaciones son múltiples, de las cuales hay que resaltar las peores: la hipercalemia refractaria, la acidosis metabólica refractaria, el edema agudo pulmonar, que tengas una pericarditis. En la parte neurológica hay que ver los estados de convulsión. En la parte gastrointestinal es un poco menos, pero los de hemorragia son los más complejos. También hay que ver a nivel hematológico el estado de anemia que presenta el paciente. Tratamiento según la etiología. Lo que nos importa es en la necrosis tubular aguda, hay que tratar de recuperar óptimamente lo que es el estado de trastorno urémico que veamos en nuestro paciente, así como la sobrecarga hídrica si hubiera, para evitar lo que es un edema agudo pulmonar.
En el postrenal es más simple, fíjense, lo que necesito es que el paso de la orina esté permeable, nada más, más simple. El principio van a poder ustedes observar que ya les estaba adelantando que los estados más complejos son de volumen, hipervolemia, lo que es trastorno hidroelectrolítico a la cabeza el potasio, así como trastorno ácido-base a la cabeza el pH, que si es menor de 7,2, pues ya nos corresponde usar ya medicamentos endovenosos. El tratamiento sustitutivo renal, ya les dije, se da solamente en casos específicos. Hipercalemia refractaria de tratamiento, lo que es también un estado de una acidosis metabólica refractaria de tratamiento, o una sobrecarga de volumen con efecto de edema agudo pulmonar, o una uremia progresiva mayor al 50% a las 24 horas. En algunos casos, por sustancias ilegales pueda generarse esta necesidad de tratamiento sustitutivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar que este pronóstico de aquí va a ser más óptimo mientras más rápido resolvamos el problema de la injuria renal aguda. Mientras más demoremos, pues va a caer en lo que ya les indicaba, una injuria subaguda, y si cae en una injuria subaguda, hay más probabilidad de que esto progrese a mayor de 3 meses y estemos pues frente a una enfermedad renal crónica, que eso ya nos define fibrosis a nivel renal. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Resolver lo más antes posible, evitar que progrese, evitar que se mantenga y evitar que también pues ya se catalogue como una enfermedad renal crónica. Medidas de prevención hay múltiples, pero las que tenemos que ver que son, digamos, óptimas, clásico, nefrotoxinas, evitarlas, aminoglucósidos, modificar en algunos casos el uso de algunos medicamentos para poder evitar esa nefrotoxicidad a gran nivel. Asimismo, en algunos casos, si tenemos que resaltar nosotros algo, es la hidratación. La hidratación siempre va a ser un factor de menor efecto de nefrotoxicidad en el paciente. Entonces, la hidratación resulta pues en un fenómeno óptimo para poder nosotros tratar de eliminar esos elementos nefrotóxicos. Hay también medidas eficaces que ayudan por mantener una presión de perfusión más de 65, alcalinizar la orina en algunos estados de obstrucción a nivel tubular, y algunos elementos ineficaces como son uso de diuréticos, uso de dopamina, etc. etc. Ya ustedes ya leen esto, chicos. Ahora, ¿qué tema más nos toca, delegada? El siguiente sería enfermedad renal crónica. Clase virtual para el lunes y les voy a mandar una encuesta. Ya pues, votan. Chicos, sería todo.